Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Miranda Sea. Soy doctor en Ciencias Sociales, ya con ustedes me presenté la semana pasada. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema de la metafísica como método de la filosofía. Pero antes de profundizar en este tema, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que ya se ha estado viendo la semana pasada y esta semana, ¿ok? Bueno, ya empezamos a ver lo que es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Bueno, de acuerdo con varios autores, como por ejemplo Afanasieff, la filosofía es la ciencia más antigua. Así es como la define él. Sin embargo, hay otros autores que nos dicen que la filosofía como tal no es una ciencia. Ahorita vamos a ver por qué la filosofía como tal no es una ciencia, aunque también se considera que es la madre de todas las ciencias, la filosofía. Bueno, entonces, en sí, ¿qué es la filosofía? ¿Cuál es su definición más acertada? La filosofía es la ciencia o la madre de las ciencias que estudia el ser, todo lo que existe, todo lo que es. ¿Qué significa esto? Bueno, que la filosofía estudia todos los fenómenos que se pueden percibir, que se pueden medir, que se pueden observar de alguna forma, y estos fenómenos se dividen en dos: los fenómenos ideales y los fenómenos materiales. ¿Cuáles son los fenómenos ideales? Por ejemplo, pueden ser el pensamiento, las creencias, los sentimientos, los sueños. Todos esos son fenómenos ideales. Como tal, no se pueden tocar, pero sí se manifiestan en el mundo material y sí se pueden más o menos estudiar, ¿sí? Se pueden saber sus propiedades de esos fenómenos, aunque no se puedan tocar ni ver. O sea, nosotros no tenemos una idea y de repente la idea sale de nuestro cerebro y la podemos observar, ¿no? Pero sí podemos más o menos ver cuáles son las implicaciones en el mundo material de nuestras ideas. Ahora bien, ¿qué otros fenómenos estudia la filosofía? La materia, los fenómenos materiales. Por ejemplo, ¿cuáles son los fenómenos materiales? Pues puede ser una persona, como en mi caso, puede ser una butaca, puede ser una universidad, puede ser un cometa, puede ser un planeta, puede ser un animal, un perro, un gato. Todos esos son los fenómenos materiales que estudia la filosofía. Pero digamos que la filosofía estudia estos fenómenos de una manera general. La filosofía parte más de la deducción, ¿sí? De la abstracción. Trata de razonar por qué X o Y fenómeno existen o por qué X o Y fenómeno se dan. Por ejemplo, la filosofía estudia los valores, que son fenómenos ideales. ¿De dónde provienen los valores? ¿Por qué se originan? ¿Por qué determinados valores se pueden considerar como positivos, otros como negativos? La filosofía también estudia el bien y el mal, estudia cuestiones como la ética, ¿sí me explico? Pero también la filosofía estudia cuestiones como, por ejemplo, el ser. ¿De dónde provenimos nosotros? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué existe algo y no nada? Que esa es una gran pregunta filosófica que se han hecho incluso los astrónomos y los físicos, ¿no? ¿Por qué existe algo y no nada? Entonces, todos estos fenómenos son los que estudia la filosofía, aunque de una manera general, no de manera muy particular, y pues trata de darles una explicación racional. Ahora, otra cuestión que la filosofía trata y que implica que ese sea el problema fundamental de la filosofía es el conflicto entre idealistas y materialistas. La semana que viene vamos a profundizar más sobre el idealismo y el materialismo, pero a grandes rasgos les diré que ese es el problema fundamental de la filosofía. Es decir, existe un debate entre aquellos que creen que las ideas son las que condicionan la realidad objetiva, mientras los otros, los materialistas, son los que creen que más bien son las condiciones materiales de existencia las que condicionan las ideas. En este caso, ¿cuáles ideas? Pues las ideas políticas, las ideas filosóficas, las ideas religiosas, etc. Vamos a ver cómo se da esa problemática, cómo se da este debate entre idealistas y materialistas. Nosotros, ¿cuál es la postura que tenemos aquí en el Centro Universitario Tlacaelel? Bueno, nosotros nos decantamos más por la postura materialista. ¿Qué quiere decir?
que son las condiciones materiales de existencia las que condicionan o las que, vamos a decirlo así, influyen en la creación de ciertas ideas políticas, religiosas, incluso artísticas, ¿sí? Muchas veces la gente ve el arte como algo aislado, que ahorita vamos a ver que eso es un pensamiento metafísico, como algo aislado, como algo que no tiene relación con la cuestión política o incluso con la cuestión económica. Pero vamos a ver que la filosofía nos enseña que hasta el arte tiene una raíz política y una raíz económica. Y bueno, finalmente la filosofía es una ciencia, lo que yo les decía hace unos momentos, pues la filosofía para algunos sí es una ciencia, como Afanasieff, que nos dice que es la más antigua de las ciencias. Sin embargo, para el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, pues él nos dice que la filosofía como tal no es una ciencia, porque toda ciencia tiene un método definido, tiene un objeto de estudio concreto y además sus postulados los trata de comprobar a través del método experimental o el método de la observación, por ejemplo. Entonces la filosofía no se preocupa tanto por demostrar sus postulados, procura que tengan cierta lógica y cierta racionalidad, pero no va y, por ejemplo, la pregunta de por qué existe algo y no nada, no va y la pone en un tubo de ensayo, ¿sí me explico? O en un laboratorio. Por eso, como tal, no es una ciencia, pero la filosofía es la base de todas las ciencias y de ella dependen las demás disciplinas, como la medicina, como la biología, como la física, para tener un sentido, para tener un bagaje ideológico que sostenga su razón de ser. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues eso es a grandes rasgos la recapitulación de lo que se vio anteriormente. Ahora, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente lo que es el método metafísico, aunque también vamos a hablar sobre el método dialéctico, ¿sí? ¿Qué nos dice la filosofía? Bueno, la filosofía nos dice que tiene dos formas de estudiar los fenómenos. Ya dijimos cuáles fenómenos, los fenómenos ideales y los fenómenos materiales. ¿Cuáles son estos dos métodos de la filosofía? El método metafísico y el método dialéctico. Ahora bien, jóvenes, aquí es muy importante que ustedes pongan mucha atención, porque de eso va a depender de que ustedes sean buenos periodistas o malos periodistas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si ustedes siguen este método filosófico, si ustedes siguen esta filosofía, es muy probable que no entiendan los fenómenos en toda su complejidad y que solamente entiendan la superficie de los fenómenos. ¿Qué implica esto? Vamos a ver por qué. Los 4 principios del método metafísico. El primero, principio de identidad. Nada cambia ni evoluciona, dicen aquellos que son partidarios del método metafísico, que por cierto está relacionado con los idealistas. Ya dijimos quiénes son los idealistas, que dicen que son las ideas las que condicionan la realidad objetiva y que hay un Dios que creó el mundo y que lo creó de manera predeterminada. Bueno, pues los idealistas que usan el método metafísico nos dicen nada cambia ni evoluciona. Incluso el materialismo en sus inicios fue metafísico, porque muchos científicos creían, por ejemplo, que los perros siempre fueron como son, que los perritos desde que Dios los creó, acuérdense que incluso los materialistas todavía tenían algún algún reducto de pensamiento idealista. Algunos creían todavía en Dios, incluso se les llaman dualistas porque creen que el mundo es material, pero al mismo tiempo creen en un ser supremo. Bueno, ¿qué decían estos materialistas metafísicos? No, pues es que el perro que estamos estudiando en una ciencia definida, pues siempre ha sido perro y nunca ha cambiado, siempre ha sido así desde que Dios lo creó. ¿Qué nos dice la dialéctica? ¿Qué es este método? Que todo cambia, que todo evoluciona, que todo está en constante transformación. ¿Qué implica esto? Pues que los perros no siempre fueron perros, o no como los conocemos hoy en día. Según la teoría de Darwin, nos dice que los perros evolucionaron de un organismo inferior, de un organismo menos desarrollado, y que posteriormente, al pasar los siglos, los milenios, pues esos animales fueron evolucionando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el principio de identidad? Nada cambia, todo está estático. Sin embargo, la dialéctica nos ha demostrado que no es así.
Luego el principio de aislamiento. Las cosas se encuentran sin relación, que ese fue otro defecto también del materialismo metafísico y mecanicista. Todo lo veían de una manera muy mecánica, no trataban de estudiar los fenómenos en toda su profundidad y en todas sus relaciones. Por ejemplo, hay teorías que nos dicen que incluso el volar de una mariposa del otro lado del mundo podría provocar un terremoto aquí en México, ¿no? Bueno, a lo mejor es una exageración, pero digamos que es una forma metafórica de dar a entender que muchas veces los fenómenos pasan por una diversidad de variables que están interconectadas. Y ahí es donde surge el famoso principio de concatenación universal, que es lo que nos dice la dialéctica, que todo está interconectado e interrelacionado en el universo. Por eso ustedes como periodistas deben de seguir este principio de concatenación universal para realmente entender que todo en el universo está en constante movimiento, se transforma y no solamente eso, sino que se interrelaciona. El siguiente principio es el de las divisiones eternas. ¿Qué nos dice aquí este principio metafísico? Bueno, que siempre van a haber ricos y pobres, ¿no? Por ejemplo, ¿y esto qué implica? Pues que nosotros, como clase trabajadora, nos tenemos que conformar siendo pobres toda la vida, ¿no? Es lo que nos dirían los idealistas y los metafísicos. ¿Qué nos dice la dialéctica, sin embargo? Bueno, pues que no siempre van a haber ricos y pobres. Históricamente se ha demostrado que la pobreza surgió una vez que surge la propiedad privada de los medios de producción y los dueños de esos medios de producción se apoderan del plusvalor o del trabajo excedente que generan los que, pues los que utilizan su fuerza de trabajo para poder producir riqueza, en este caso en el sistema capitalista, los obreros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la dialéctica? Nos dice, no es así, los pobres tienen un origen en la historia, en un momento determinado, no fue su culpa, ¿verdad? Digamos que fue por una cuestión de explotación, y además la pobreza también se puede terminar en algún determinado momento. ¿Cómo? Bueno, pues aboliendo la sociedad de clases, aboliendo la explotación del hombre por el hombre. Entonces esto también queda totalmente descartado. El cuarto principio de la metafísica nos dice las divisiones eternas. Siempre habrán ricos y siempre habrá pobres, ¿no? Es lo que nos decía el principio de las divisiones eternas. Y luego el principio también de la oposición de los contrarios, que nos dice que hay fenómenos que no sería ilógico pensar que se relacionan al mismo tiempo o que tienen lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, la vida y la muerte. ¿Qué nos dice la ciencia metafísica? O estás vivo o estás muerto. No hay otra opción, ¿sí? Sin embargo, la dialéctica nos ha enseñado, la ciencia materialista nos ha enseñado que una persona puede estar viva, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si tiene cáncer, vamos a poner un ejemplo extremo, pues sus células van a ir muriendo, ¿sí? Por lo tanto, al mismo tiempo que está vivo, que está respirando, también sus células están muriendo. Y bueno, pues ese es principalmente el contenido que les quería explicar el día de hoy, para que ustedes tengan mayor claridad de los temas que se han visto hasta este momento. Entonces, finalmente, retomando hacia grandes rasgos, ya vimos lo que es la filosofía, que es el estudio del ser, de todo lo que existe, de todo lo que es, que como tal no es una ciencia, pero es el fundamento de todas las ciencias que existen y que además estudia los fenómenos ideales y materiales. También vimos que la filosofía tiene dos métodos, el método metafísico y el método dialéctico. También analizamos que el método metafísico se equivoca en muchos de sus 4 postulados y que quien viene a rebatir estos postulados es el método dialéctico. ¿Bien? Bueno, ahora, la siguiente semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Los temas que vamos a analizar la siguiente semana son el materialismo y el idealismo. Vamos a continuar, hay que recordar el principio de concatenación universal, todo se relaciona. Vamos a continuar de alguna manera con estos temas y los vamos a desarrollar más con los temas del materialismo y el idealismo, que en sí es el problema fundamental de la filosofía. Muchas gracias.